Entonces, nuestro tema de hoy es el conflicto, el poder que tiene el conflicto, la oportunidad que nos da el conflicto y cómo lidiar con un conflicto y cómo llevar adelante un proceso de negociación. Estamos entonces en nuestra quinta clase, ¿sí? Donde vimos en nuestro primer encuentro los fundamentos de la comunicación. Nuestro segundo encuentro estuvimos hablando de la asertividad, luego fuimos adelantándonos con el tema de habilidades de escucha activa y empatía. Vimos también cuestiones que tienen que ver con la persuasión, la argumentación. Seguimos hablando de escucha activa porque queríamos lograr conversaciones poderosas. Hoy vamos a estar hablando de la gestión de los conflictos, la resolución de los problemas, tomar esos conflictos como una oportunidad y ver cómo deshacemos esos conflictos en un proceso de negociación. Hoy entonces, nuestra idea es comenzar a charlar acerca de el manejo de esos conflictos y la resolución de problemas, identificar diferentes tipos de conflictos que se puedan suscitar. Vamos a hablar de distintos enfoques para resolver los conflictos de manera constructiva, determinar algunas herramientas para poder negociar y encontrar soluciones a situaciones desafiantes. Y no vamos a llegar hoy, pero de hecho ahí vamos a terminar para dejarlo para la próxima. Vamos a ver cómo es eso del manejo de los conflictos a partir de nuestra inteligencia emocional. Ese va a ser nuestro recorrido de la clase de hoy y las dos clases de la semana que viene entonces. Recuerden que la semana que viene vamos a hacer en nuestra segunda hora, es decir, a partir de las 20, haremos una evaluación de concepto, es decir, vamos a trabajar en algunas cuestiones, a partir de 19:30, perdón, vamos a trabajar en esa evaluación de concepto autoevaluativa, pero para que vayamos viendo cómo es la evaluación del 27 de septiembre. Bien, el conflicto, todos lo sabemos, creo que a todos nos sucede, es inevitable. Lo que vamos a conversar tiene que ver hoy, siempre tiene que ver, pero hoy podemos decir que tiene que ver con la vida misma. Puede ser también nuestra situación de APM, es decir, un conflicto ante un momento de nuestra labor. Puede ser que haya conflictos en los grupos de trabajo, puede ser que haya conflictos en las organizaciones, puede ser que haya conflicto en nuestra vida, en la conversación de pareja, puede ser que haya conflicto entre países. Bueno, el conflicto es inevitable. Pero más allá de eso, el conflicto, de ser inevitable, es parte inherente de las relaciones interpersonales. Es decir, porque hay un otro, porque existe la otredad en esas relaciones de interdependencia con los demás, emerge el conflicto. Más en estos tiempos de mundo VICA, ¿no? Creo que lo hablamos en nuestro curso anterior. Este mundo VICA, un mundo volátil, complejo, ambiguo, un mundo que que requiere de una mirada no lineal, un mundo que resultó ser muy frágil y un mundo que nos muestra que todos estamos ansiosos. El contexto que nos toca vivir hoy es un mundo volátil, porque todo sucede rápidamente, porque todos los eventos son vertiginosos, porque la tecnología así nos llevó a vivir en este mundo tan vertiginoso, con ese crecimiento exponencial que tiene la tecnología, hace que los desarrollos de las organizaciones se sucedan rápidamente,
las innovaciones se suceden rápidamente, las empresas lanzan un producto al mercado, lanzan un medicamento al mercado, lanzan un dispositivo al mercado, y al poco tiempo ya hay otra empresa que está lanzando otro producto al mercado, otro desarrollo, que canibaliza al anterior, y las empresas no alcanzan a disfrutar de las inversiones que han hecho en investigación y desarrollo para poder llevar adelante el producto anterior, que ya hay un producto nuevo, un dispositivo nuevo, una aplicación nueva, un medicamento nuevo, y esto trae conflictividades. En nuestra vida lo mismo. Es decir, es un mundo volátil porque todo dura poco. Tiempos de amores líquidos, de situaciones líquidas porque no tienen una contención. Además, es un contexto, un mundo que tiene un contexto de complejidades. ¿Por qué el contexto es complejo? Porque está atravesado por un sinnúmero de variables que nosotros como seres humanos no alcanzamos a advertir en su totalidad. Las variables son incontables y nosotros no podemos advertir con nuestros sentidos todo eso que atraviesa un evento. Y entonces, como el contexto es volátil y complejo, emerge de ello situaciones de incertidumbre, situaciones de ambigüedad. Ambigüedad porque en un momento nos dicen una cosa, en otro momento nos dicen otra. Incertidumbre porque no sabemos muy bien cómo es que suceden las cosas ni hacia dónde van las cosas. Y luego de pandemia también vimos que este es un mundo frágil, un mundo que nos mostró que parecía ser un mundo robusto, que parecía ser un mundo diverso, pero en definitiva un pequeño virus puso al mundo de rodillas. Y además, la pandemia dejó un contexto de ansiedades, de falta de comprensión, un mundo que requiere de nosotros una mirada no lineal, no la mirada de la ciencia tradicional, reduccionista, racional, analítica, sino una mirada mucho más rica, una mirada no lineal, una mirada compleja. Yo diría que una mirada multidisciplinar, ya no alcanza a analizar el mundo a partir de una disciplina, hoy hay que mirarlo desde la transdisciplinariedad. Pero eso será motivo de otra charla. Este contexto, entonces, en este mundo, ese conflicto es inevitable. Es parte inherente de esas interacciones humanas y representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento, en cambio. Lo único constante, se dice siempre, lo único constante es el cambio. Y entonces, si aceptamos que este es un contexto en permanente cambio, donde los conflictos se suceden, emergen, y esos conflictos siempre están vinculados a nosotros, lo importante es entonces aprender a abordarlos, ¿no? ¿Cómo manejarlos? ¿Para qué? Bueno, para capitalizarlos, para que esto sea beneficioso para nosotros. Y no a atender esos conflictos sin una estrategia. Nuestra actividad laboral no está exenta de situaciones conflictivas, entonces se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas, ya que todos tenemos emociones, todos nos enojamos, todos sentimos venganzas, todos sentimos caprichos, ¿no? Emergen en nosotros todas esas emociones. El punto es si las controlamos adecuadamente, si las gestionamos a favor nuestro, resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. Entonces, esta conversación que estamos llevando hoy intenta
conversar con ustedes acerca de cómo es que podemos abordar esas conflictividades con nuevos enfoques que se basan, desde luego, y aceptemos que el conflicto es inevitable, que va a ser parte de nuestra vida, pero para resolver, ¿por qué? Porque las cosas cambian y tenemos que mirarlos como una oportunidad para el cambio y tenemos que encontrar una forma de gestionarlos y llevarlos o construir cosas para nosotros a partir de esas conflictividades. Siempre, siempre es útil que haya un grado de conflicto para que entonces nos demos cuenta de que sí, estamos cambiando, ¿no? Si no hay conflictividad es porque no estamos haciendo nada, en definitiva. El conflicto es parte natural de cualquier relación, de cualquier interrelación, de cualquier feedback, de cualquier reorganización, de cualquier proceso comunicativo. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Lo ven así? ¿Qué habilidades deberíamos empezar a desarrollar para poder desatar o desandar estas cuestiones que tienen que ver con los conflictos? Profe, y hay que aprender a fluir, si los problemas siempre van a estar. Hay que ver siempre el Ahí, lado bueno, que detrás de cada problema nosotros adquirimos más experiencia, depende del rubro que maneje cada uno, ¿no? Y los problemas siempre van a estar. Y con los problemas se aprende y uno aprende a usar su inteligencia emocional también, ¿no? Y aprender a ahí, controlarse, a estallar. muy bueno. ¿Alguien quiere decir algo más de esto? Sí, que no solo aplica para el trabajo, ¿no? Sino para la vida cotidiana. No hay mal que por bien no venga, como dicen por ahí. Muy bien, ¿no? En cualquier relación, ya sea organizacional, individual o de pareja, tenemos estas cuestiones y está bueno que nos llevemos estos conceptos a cualquier ámbito de nuestra vida. Eso, perdón, a veces inevitablemente nos lleva a que alguien tenga que ceder, una u otra de las partes tenga que ceder para descomprimir un poco esa situación de conflicto. Eh, yo lo veo así de alguna manera. Bueno, a ver, que vamos a tratar de cambiar ese concepto de ceder, ¿no? De ceder en función de conseguir o de buscar alternativas para ver cómo resolver un conflicto, a ver si enriquecemos la propuesta. Porque eso de ceder, no sé a ustedes, pero a mí me suena de que si alguien cede algo es porque está perdiendo algo. Sí, de alguna Entonces, manera sí también eso, pero muchas veces se llega a ese punto de ceder para descomprimir una situación conflictiva. Y como usted dice, sí, es como que uno también deja algo ahí. Eh, pero eh, generalmente llega a un punto de que una u otra parte terminan cediendo. Se da generalmente en distintas situaciones conflictivas, ya sea de pareja, de trabajo, o en fin, en distintos ámbitos. Eh, Al menos así lo veo. está Puede que esté bien. equivocado, pero Ahí Antonella nos dice, avanzar en la comunicación y no remarcar el conflicto. Bueno, vamos a ir viendo algunas cuestiones de estas para intentar, ahí lo digo yo, claro, ahí lo dice ella también, buscar alternativas de seguir, no firme con la idea de, sino de no perder la comunicación y, vamos a decirlo así, buscar ver cuáles son los intereses verdaderos del otro. o Y sea, no, perdón, sí, o sea, en todo conflicto el diálogo es el eje fundamental. Sin diálogo no puede haber posibilidad de resolución de un conflicto. bien. Profe, Ahora pero después vamos, sí. ahí es donde entraría completamente la asertividad, hacer lo más asertivo posible para no perder territorio, digamos. O Claro, sea, para buscar ahí está, puntos en común. Porque claro, si ahí no, o está. sea, si ante un conflicto siempre estamos cediendo, bueno, vamos a perder nuestra visión, digamos, ¿no? Ahí De, está. de un Entonces, tema.
la conversación de hoy y de las clases siguientes va a ser esto de navegar estos conflictos, este proceso de conflicto, advirtiendo todas las alternativas posibles y llevando al otro, en todo caso, persuadiéndolo, no convenciéndolo, de que debemos cuidar el vínculo. Y lo fundamental en esto, entonces, en esta propuesta de resolución de conflictos, en esta propuesta, es negociar. Porque hay varias alternativas para resolver un conflicto. Bueno, una de las propuestas es negociar. Y para negociar deberemos, entonces, en nuestra propuesta, negociar en base a los intereses de cada uno de los que están en esa conflictividad, buscando un criterio realizable y no sentarse en posiciones firmes. Así que hacia eso es lo que queremos ir. A ver si sale. A ver si Profe, vamos a... puede ser también que tendríamos que, por ejemplo, depende del conflicto, ¿no? Porque si estamos de tercero buscando una solución, también tenemos que brindar la escucha activa a las dos personas, ¿no? ¿Por qué están discutiendo o cuál es el conflicto, o de pareja, o fuera lo que fuere, ¿no? Como un árbitro, a vos te referís a un árbitro, a un mediador, ¿no? A eso te estás refiriendo, supongo. Un Sí, tercero, sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver qué herramientas nos llevamos de acá y después vemos. En todo caso, la semana que viene, al finalizar este camino, vemos a ver si nos fuimos con algo mejor, ¿no? Insisto, esto nos toca a todos, así que es importante cada cosa que cada uno de nosotros dice. Etapas que tiene un conflicto. La percepción, ¿no? Primero percibo, es decir, hay en un grupo, hay coincidencias que ocurrieron, donde ocurrieron acontecimientos que favorecen la conflictividad. Por ejemplo, hay un grupo que es conflictivo, que todos perciben que hay en el ambiente alguna conflictividad. La siguiente etapa es el sentido, es decir, implican reacciones emocionales. Ahora sí hay manifestación, perdón, antes de la manifestación, ahora sí hay, siento ansiedad, tensión, hostilidad en ese grupo y ya podemos llegar al momento del manifiesto donde sí es notorio que hay una beligerancia o que hay una conflictividad. Es decir, está la cuestión de la percepción, pero la percepción, a esa primera etapa, tal vez es algo mío, tal vez es algo que yo estoy percibiendo y realmente no hay nada. Tal vez es una sensación mía y veremos si esto escala hacia otro nivel o no. Pero cuando yo empiezo a sentir, ahora sí, algún ambiente raleado, pesado, lleno de tensión y hostilidades, bueno, puede sobrevenir la manifestación donde sí ya me doy cuenta que hay beligerancia. Causas de los conflictos entre grupos, por ejemplo. Bueno, si hay una interdependencia en esos grupos porque lo que hagas vos me afecta a mí y lo que haga yo afecta al otro, bueno, puede darse el caso de que las causas que alguien no hace lo que le corresponde, entonces nos afecta a todos, o puede darse el caso de que lo que hace fulanito me afecta a mí y como yo no puedo resolver mis cuestiones porque no lo resolvió el anterior, lo que yo no hago también afecta a los otros y quien está quedando mal soy yo. O puede ser que ambos no hagamos las cosas que corresponden y eso es recíproco. Entonces, ¿por qué se dan estas cuestiones? Bueno, porque a veces puede haber diferencias en las metas que estamos buscando. Tal vez las metas que yo quiero no son las mismas que quiere el otro y por lo tanto son metas totalmente excluyentes y no apuntan hacia un mismo lugar. O porque nuestros recursos son limitados y no contamos con todo lo que necesitamos para resolver una situación y por eso el ambiente está raleado. O porque tal vez se da un problema o se da lo que para el otro es un problema, para mí no lo es, porque nosotros lo vemos de fácil solución y para el otro es un mundo ese problema, por lo tanto para él el problema es urgente y hay que resolverlo ya, y nosotros tal vez tenemos otras urgencias, otros emergentes, y queremos resolver este problema en otro momento, más tranquilos, obteniendo toda la información.
O tal vez, insisto, nuestra percepción frente al problema es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque estamos tal vez en otra situación económica, porque tal vez estamos en otra situación en la organización. Entonces, para nosotros, lo que es un problema muy chiquito, para el otro puede ser un problema acuciante y fundamental. O porque tal vez el problema tiene límites difusos, no está claro. Tal vez algunos percibimos que ese problema es muy grande, pero tal vez otro con mayor formación o con mayor elementos, con más recursos, se da cuenta que ese problema en realidad no es tan importante porque es de fácil solución. Y desde luego, las distintas perspectivas de donde nosotros nos paramos para mirar esas problemáticas hace que la percibamos de manera totalmente diferente. ¿Qué opinan ustedes de esto que estamos conversando? ¿Es así? La dimensión que le damos a los problemas puede ser distinta, depende de nuestra perspectiva, depende de nuestros recursos, depende de nuestra posición dentro de ese problema. Tal cual, ¿verdad? Bien. Depende si es una discusión entre pareja, depende ¿Cómo? también. Si es una discusión de pareja, sí, porque si tienen un acuerdo y se rompe ese acuerdo, o sea, tienen que llegar de vuelta a un acuerdo, pero hay que ver por qué la otra persona rompió el acuerdo y se genera un conflicto ya de vuelta. Y hasta que uno también se pone en una posición y el otro en otra posición, tienen que llegar a una... Bueno, ya sea una pareja o ya sea una organización, ¿no? Estamos hablando en general. Siempre está la conflictividad latente. Ese acuerdo puede ser entre dos compañeros de trabajo, entre vendedor y cliente. Esa relación se puede, ahí está, ¿no? Eso puede suceder en todo nivel. ¿Por qué? Volvemos a decir lo que dijimos al principio. Esto es de la vida misma. Bien, el conflicto entonces sabemos que tiene consecuencias. Algunos pueden o no tener conciencia del problema en el cual estamos inmersos y algunos no, o diferente nivel de conciencia. Pero lo importante es que para que ese conflicto sea funcional al grupo de trabajo, o a la pareja que estamos hablando, o a la relación que nosotros estamos llevando adelante, ese conflicto tiene que tener una solución o tiene que tener un proceso de solución, o hay que adaptarse al cambio, o hay que innovar, o hay que hacer algo distinto de lo que estamos haciendo para que esa relación mejore. O el conflicto puede ser disfuncional, es decir, hacia adentro de un grupo, por ejemplo, puede aumentar o no la cohesión, es decir, si sucede un problema y ahora sí lo resolvemos entre nosotros porque somos del grupo, eh, puede darse que el caso de un liderazgo autocrático, es decir, alguien que tome el liderazgo del grupo frente a una problemática, entonces puede darse un enfoque de actividad total frente a la problemática que se está llevando adelante, y se puede hacer énfasis en la lealtad hacia dentro del grupo. Eso es trabajo del líder, ¿no? Hacer la cohesión, la liga de ese grupo frente a la problemática, y cuando ve que hay una distorsión entre sus miembros, entonces está el líder que apela, ahí estamos en el tercero que hablábamos, a ver, resuelvan el conflicto porque este grupo funciona como un grupo unido. O puede darse algo totalmente distinto, donde las percepciones son distorsionadas, están distorsionadas, donde disminuye la comunicación dentro del grupo y dentro de esos grupos se dan negatividades y entonces ese grupo es disfuncional. Hay estrategias fundamentales para el manejo de esos conflictos. Puede haber una estrategia asociativa, es decir, eliminando las interferencias en la comunicación. Por ejemplo, si dentro de un grupo de personas o dentro de dos personas nosotros eliminamos todo el ruido, lo que interfiere en nuestra comunicación, eso cohesiona al grupo
o hace mejor la relación. También si nosotros buscamos soluciones consensuadas, donde todos estén de acuerdo, por supuesto que eso hace a la asociatividad de ese grupo. Donde hay refuerzo de compromisos, si se está mediando entre nosotros y en la búsqueda de compromisos, eso refuerza la actividad del grupo o la actividad de esa pareja o de esas relaciones. También la búsqueda de una estrategia de que ambos ganemos, no de ceder, de que uno tenga que ceder, sino que ambos ganemos en una situación, eso por supuesto que refuerza el vínculo. También cuando nosotros transformamos una postura, es decir, una posición firme, ¿sí? Alguien que negocia en base a su, vieron el cabeza dura, ¿no? Una posición que está firme, férrea y no se mueve, y hasta es en detrimento de sus propios intereses. Entonces hay que abandonar esa postura para la búsqueda de la verdadera necesidad, de la atención del verdadero interés de quien tiene el conflicto. Entonces eso refuerza el grupo. También la búsqueda de un tercero, de un árbitro, de un mediador, es decir, poner la mirada desde fuera del conflicto, porque como nosotros estamos dentro del conflicto, tal vez tenemos viciada nuestra visión, nuestra percepción y la dimensión de nuestro conflicto. El otro, el que está afuera, que tiene esta conflictividad, la puede advertir con mayor riqueza. Y la creación de dependencias mutuas dentro de ese grupo también puede reforzar nuestros vínculos y nuestro grupo. En cambio, se puede ir hacia una estrategia totalmente disociativa, la votación por mayorías, ¿no? Eso de votar en un grupo, y bueno, lo que hicimos hoy, ¿no? Al principio yo hice una votación simple y decía, estamos llegando al balotaje, ¿se acuerdan? Cuando decían, yo solamente pregunté por la del viernes. Fíjense, utilicemos la experiencia de hoy. Yo solamente puse como alternativa una sola, la del viernes. Claro, había muchísimos que estaban votando el único día que yo ofrecí, y claro, había 4 o 5 personas que estaban por el no. Si yo elegía el viernes, bueno, está bien, ganó la mayoría, pero tal vez esos 4 o 5 se quedaban totalmente disconformes, porque, uy, sí, todos quieren el viernes, pero yo al final me tuve que conformar con esto. Es decir, la votación siempre genera un universo de gente que está disconforme. Aunque sea 49 a 51. ¿Sí? Si ganaron el 51%, quiere decir que hay un 49% que está totalmente desconforme con la alternativa que se eligió. En cambio, como después busqué 2 alternativas, bueno, sucedió algo parecido, pero por lo menos yo busqué más elementos, traté de enriquecer la propuesta. Por supuesto que si hubiese buscado más alternativas, también ustedes hubiesen elegido otras cosas, pero por lo menos yo busqué enriquecer la solución del conflicto que teníamos, que era la búsqueda de un día de la semana distinto del miércoles para cubrir la clase que nos faltaba. O tal vez también en esa resolución de conflictos puedo no intervenir, no buscar la solución y dejarlo suceder, dejarlo avanzar. Y bueno, eso la verdad que no cohesiona al grupo, no cohesiona a la hija, no cohesiona a la relación de amistad o algo donde vemos que está sucediéndose un conflicto, pero ninguno de los dos habla, ninguno del grupo habla y sigue acumulándose. También separar a las partes, de alguna manera, es disociar o resolver ese conflicto a través de la disociación, es decir, separar a los dos grupos conflictivos, o separar a los miembros de la pareja, o separar a ese grupo de amigos que está en conflicto sin resolver la problemática. O puede darse el caso extremo de la violencia, ¿no?
ya como último escalón de algo que es totalmente disociativo. Es decir, el conflicto puede solucionarse de distintas alternativas. ¿Cuál es el manejo entonces que nosotros proponemos para esos conflictos? El conflicto puede tener hasta acá ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¿Estamos pensando en nuestra vida, en lo que hacemos? ¿Qué me dicen? Yo me tomo un mate después. Sí, sí, me saltan ejemplos para todos lados a mí, en lo cotidiano. Y sí, claro. No, y surgen diferentes tipos de resolución de conflictos dentro de la vida de uno. No siempre los resolvemos de la misma manera. Claro, sí. Evidentemente, ¿no? No siempre usamos la misma forma de resolver los conflictos frente a nuestros hijos, frente a nuestra pareja, frente a nuestro grupo de amigos, frente a nuestro trabajo. Evidentemente, requiere distintas alternativas. Los conflictos, entonces, podemos identificar cuatro salidas, ¿no? El acuerdo, es decir, nos ponemos de acuerdo, conversando o desarrollando alternativas, o continuar, como decíamos recién, no hacer nada, no cambiar nada, no hablarlo, seguir que el conflicto se acumule, o el caos, que sucede lo que suceda, a ver si solo se reorganiza. Es decir, vieron que hay esa propuesta a veces, cuanto peor, mejor. Esa propuesta de cuanto peor sucede algo, mejor, en esa cuestión de que se reorganice todo, o la destrucción total de la postura de una de las partes. Entonces, 4 situaciones para resolver los conflictos que se nos pueden dar en la vida. El acuerdo, la búsqueda del acuerdo, continuar esos conflictos sin cambios y dejar que se acumulen, dejar que se sucedan. El caos total, esto de cuanto peor, mejor, o la destrucción de una de las partes para el éxito de la otra. Es una postura total de ganar-perder, esta última, ¿no? Entonces, surgen a partir de esto distintos métodos para solucionar situaciones conflictivas. Para esto, miremoslo desde un enfoque externo o desde un enfoque interno. Un enfoque interno, si yo tengo un enfoque totalmente interno al conflicto y veo que es bajo también mi enfoque hacia el exterior, bueno, eludimos el conflicto. Una situación sería eludirlo. Total, no hay grandes problemas hasta el momento. Si el conflicto interno es elevado y el enfoque externo es bajo, entonces, bueno, yo puedo dominar ese conflicto. Si el enfoque interno es muy bajo, mi posición frente al conflicto es bajo, pero hacia el exterior es alto, me tengo que adaptar o calmarme, no me queda otra, ¿no? Y por último, si mi enfoque es muy alto y el enfoque hacia el exterior también es alto, entonces yo tengo que resolver el problema. Y lo mejor es resolverlo de manera colaborativa. Una alternativa que surge para resolver estas conflictividades es la negociación. No es la única, pero es la que tratamos acá de estudiar o de mejorar. Estrategias entonces para manejar un conflicto: la evitación, o sea, evitarlo, dilatarlo en el tiempo, confrontarlo o negociar, ¿sí? Evitar es eludirlo, ¿no? Es decir, no tiene amenazas, uno sabe cuáles son sus fortalezas, sabe cuáles son sus debilidades, y si sabe que esas debilidades no alcanzan para enfrentar la conflictividad, evita ese conflicto. Dilatándolo, uno lo único que hace es que esa conflictividad se acumule. La otra situación es que uno, si reconoce
la otra situación acá de confrontación es donde si uno reconoce cuáles son sus fortalezas y sabe que puede confrontar esa situación conflictiva, lo confronta tal vez en una situación de ganar-perder, pero nuestro estudio, nuestro desarrollo, lo que queremos transitar acá, más allá de esto de ganar y perder, es la búsqueda de la negociación y con un estilo determinado que después vamos a conversar. Evitar sería tratar de evitar el conflicto, reprimiendo las reacciones emocionales, es decir, me la aguanto, ¿no? Aunque uno tiene, aunque tiene valor en algunos casos, si yo evito un conflicto, ¿no? Puede ser que sea valorado en algunos casos, suele dejar una sensación de insatisfacción. Lo dejé pasar, no me importó, pero me quedé disconforme con la situación, ¿no? Evité el conflicto. ¿Para qué? Para no alterar al otro, para no ponerlo mal. No fui asertivo y la verdad que después me arrepiento, porque podía haberle dicho lo que yo pensaba. Pero en ese momento, para evitar la conflictividad, pensé en dilatar la resolución, pero bueno, eso, como decimos, deja algo de insatisfacción. La dilación es utilizada a veces para enfriar la situación. Dejamos la conflictividad para más tarde. Puede servir, claro, para discutir o llevar a la negociación en otro momento. Es decir, por eso uno debe elegir sus batallas, ¿no? Debe elegir, la estrategia es elegir el momento, el lugar y las armas con las cuales va a confrontarse, ¿no? Perdón, va a negociar. Para calmar las aguas, como se dice. Muy bien, muy bien. Entonces, la dilación es útil cuando la postergación del conflicto es deseable, es decir, cuando, digamos así, en un choque donde viene alguien que está totalmente sacado del lugar, bueno, lo importante es hablar en otro momento, ¿no? Las cosas en frío para sacar una mejor conclusión de, bien, ahí está diciendo el compañero. La confrontación tiene que ver con un enfrentamiento de los temas conflictivos o de las personas. Y acá es donde ya empezamos a ver cuestiones que nos van a servir para nuestro posterior análisis. Dale, Luis, esperen que anoto ahí. ¿Quién era que me decía? Perdón. Ahí, se me fue. Un minutito, si no después me olvido. Decía que esto de que el enfrentamiento, la confrontación, temas conflictivos o de las personas, puede ser subdividida en competencias. Esto implica el deseo de satisfacer las necesidades propias sin importar la otra persona, y acá es un elemento importantísimo para la negociación que vamos a ver después, que es no confundir el problema con las personas. En esto del primer punto de la competencia, donde el competidor usa para esto la persuasión o la coerción. Pero claro, esta competencia en un momento de la conflictividad inevitablemente nos lleva al ganar y perder. Es decir, mientras uno gana, el otro pierde. Y esto es esa competencia donde uno trata de persuadir al otro o usa mecanismos de coerción. De ninguna manera esto es deseable, ¿no? Ni aconsejable. La otra postura de la confrontación es el compromiso, donde uno refleja el deseo de hallar una solución parcial que va a satisfacer las necesidades de los otros. Pero claro, si uno va a satisfacer las necesidades de los otros, más allá de las de uno, ahí se da una relación de perder-perder. Es decir, los dos perdemos para solucionar el conflicto. Vamos a perder los dos. Es un compromiso que sale de este mecanismo de confrontación. Nuestra propuesta es la negociación.
Entonces, vimos ahí 4 situaciones. La dilación, la elusión, la confrontación y la negociación, que es la que queremos desarrollar en profundidad en todo este tiempo. ¿Qué es esto de negociar? Bueno, es buscar satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas en un conflicto. ¿Es fácil? No, no es fácil. Requiere un esfuerzo, desde luego. Pero con esta estrategia todos pueden ganar. Es decir, es la estrategia, la famosa estrategia win-win o ganar-ganar, donde el negociador trabaja para que las necesidades de todos los participantes de ese conflicto puedan ser reconocidas como importantes. Es decir, que todos, de alguna manera, satisfagan sus intereses. Pero claro, requiere eso, la búsqueda precisa o identificar claramente cuál es el interés del otro. Más allá de su posición, de su emoción, más allá de esa situación conflictiva, es encontrar cuál es el verdadero interés que tiene o que necesita, qué cosa necesita, y para esto tenemos que elaborar un criterio. ¿Y cómo hacemos para enterarnos de qué es lo que necesita el otro? Y ahí es donde está la conversación poderosa, ¿no? Bien, dado su énfasis en el win-win, o sea, en el ganar-ganar, la negociación tiene el potencial de generar las consecuencias más agradables, más positivas, más constructivas, más enriquecedoras de cualquier evento. Las estrategias de solucionar problemas. Así que eso es lo que estamos buscando, lo que queremos desarrollar. En ese proceso de negociación, como bien decíamos al principio, es un proceso donde aprendemos, ¿no? Ganamos experiencia. Es decir, cada vez que nosotros avanzamos en estas formas de resolver este conflicto, aprendemos más, tomamos más experiencia y sabemos que podemos lograr influencia en el otro para poder resolver, no mezquinamente, sino resolver de manera enriquecedora los conflictos, donde todo el grupo se adapta a esa manera de llevar las negociaciones adelante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible esto? Es difícil, ya lo sé, pero ¿es posible? Claro que es posible. Es como decíamos, un entrenamiento del manejo de la comunicación. Claro, ahí está. Pero sabemos que es complicado. Es difícil. ¿Sí? Igual, profe, tiene que ver también con las herramientas que tenga uno, ¿no? Para resolver, digamos, el conflicto. Y el otro, ¿no? Todos. Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto esto. Bien. Esto no es nuevo, no es algo nuevo. Y hay métodos, allá por los años 70, se comenzó a desarrollar un método en la Universidad de Harvard. De hecho, quienes desarrollaron, déjenme buscar aquí, ¿no? Quienes desarrollaron el modelo son Robert Fisher y William Ury. Ambos desarrollaron un modelo para negociar. Una persona en administración, Robert Fisher, y un antropólogo, William Ury, trataron de buscar alternativas para el mundo de los negocios, para el mundo del derecho. Bien, cómo resolver conflictividades. Y bueno, esto es lo que estamos llevando, aplicándolo a la resolución de nuestros conflictos. Ese modelo se basa en 4 pilares, 4 fundamentos. Es un método. El primer pilar tiene que ver con las personas, es decir, separar claramente a lo que son las personas del problema. ¿Sí? El problema es lo que hay que resolver, no hay que resolver a las personas. Entonces, las personas tienen que seguir siendo parte de nuestro grupo o tienen que seguir siendo parte de esa relación. Y lo que tenemos que resolver es el problema, claramente. El otro pilar, el otro fundamento son los intereses.
concentrarse claramente en qué es lo que le importa, lo que le interesa, lo crucial, lo que necesita cada una de esas personas. Y no hay que prestar atención a las posiciones. Una posición férrea es decir, yo de acá no me muevo. Ah, sí, no me importa nada, entonces no me importa lo que el otro quiere, esta es mi posición, yo de acá no me muevo, porque, bueno, esa es una posición dura y férrea, que es la que no se va a poder desarmar. Así que no hay que concentrarse en esas posiciones, sino en el verdadero interés que Claro, tiene. el tema es que también las posiciones, si vamos al caso, es alguna estrategia también para negociar de la otra persona. Claro, pero en esa estrategia sería algo de ganar, ganar y perder. Acá estamos tratando otro método, ¿no? En esas posiciones, lo que tenemos que preguntarle al que está en una férrea posición es cuál es su interés y cuál es el criterio para tener esa posición tan férrea. ¿Mm? Claro, a eso apuntaba, justo a eso apuntaba. El otro pilar, el otro pilar es la generación eh, de alternativas, lo que hicimos hoy, ¿no? En el segundo momento tratamos de generar una alternativa más. Y podemos seguir generando alternativas. Bueno, es decir, una variedad de opciones. Si tenemos una torta y hay 3 participantes y queremos distribuir equitativamente, bueno, cada uno se llevará un 33% y ese 33% de esa torta va a seguir siendo esa dimensión. Pero si agrandamos la torta, es decir, tenemos más alternativas, cada porción de cada uno de ellos va a ser más rica, va a tener mayor cantidad de cosas. Es decir, aumentar las alternativas de modo tal que en esa mayor cantidad de alternativas podamos satisfacer los intereses de las personas que están participando del conflicto. Para generar alternativas hay que pensar de manera amplia. Hay algunos mecanismos para pensar alternativas sin juzgarlas al principio. Hay modelos de generación de alternativas, se usan mucho en marketing, en publicidad, los brainstorming, las tormentas de ideas, donde uno genera alternativas y después se da cuenta que generó un montón de cosas y enriqueció la propuesta y no se concentró y no fue un cabeza dura buscando diferentes, manteniendo sus posiciones. Así que ese tercer pilar es generar una variedad de opciones o de alternativas. Antes de tomar la decisión, antes de actuar, generar esas alternativas, no después, desde luego. Por eso también el tema de la dilación sirve, de la dilación del conflicto, para poder generar alternativas. El cuarto pilar son los criterios. Instar a que el resultado se base en algún criterio objetivo y no sea algo subjetivo. Es decir, no me muevo de acá porque a mí me gusta este lugar. Bueno, esa es una posición férrea, pero tal vez habría que advertir cuál es el criterio objetivo que te mantiene en este lugar y vos no querés moverte. Porque tal vez tu percepción es subjetiva. Por lo tanto, si vos lograras algún criterio realmente objetivo, podrías desandar tus posiciones y realmente centrarse o concentrar en tus intereses. Un criterio hay que basarlo en algo objetivo. Y bueno, algo objetivo puede ser algo que se pueda contar y no admite comentarios, o sea, no en opiniones, sino en criterios objetivos, como por ejemplo un contrato o una ley o algo que se pueda contabilizar. Bien, algo que realmente podamos constatar y evidenciar. Si uno evidencia, digamos, ya se destruyen esas posiciones subjetivas. Entonces, 4 pilares para tener en cuenta en esto que estamos conversando. Concentrarse en el problema y no en las personas, o sea, separar.
concentrarse en el interés que tiene cada persona y no en su posición. En las opciones, generar varias alternativas y fundamentar todo en un criterio. Veamos cada uno entonces. Separar a las personas del problema se considera que las percepciones y las emociones de los actores involucrados. Es decir, considerar claramente cuál es el problema que está sucediendo. Sería prioritario en toda negociación actuar sobre el problema de las personas implicadas, enfrentándose directamente al problema, y nunca hay que enfrentarse a la persona, es decir, no atacar a la persona, sino resolver el problema que está sucediendo, porque si yo ataco a la persona cierra su percepción y entonces cierra su capacidad de diálogo. Por eso también, muy bien decía el compañero, tiene que ver además llevar adelante este proceso con las herramientas que cada uno tenemos para sobrellevar este proceso. Los intereses, uno debe entonces negociar en base a intereses y no en base a posiciones. Por ejemplo, un mediador, si hay un tercero que va a mediar en esa conflictividad, tiene que ser capaz de descubrir, de identificar los intereses de cada una de las partes. Y si no hay un mediador y nosotros somos quienes estamos dentro de ese proceso, tenemos que advertir claramente cuál es el interés del otro, ¿sí? El interés verdadero del otro. Para eso, la conversación poderosa que nos va a dar el elemento para descubrir eso. Recuerden, la conversación poderosa tiene que ver con que el otro hable claramente y nosotros tenemos que hacer una escucha activa para advertir claramente sus necesidades. Y ver, identificar si hay intereses compartidos y compatibles que están en la misma zona, por encima de lo que tenemos enfrentado, es decir, por encima de aquello que enfrentamos en esa negociación. La generación de opciones, de alternativas, tiene que ser algo creativo, ¿no? Opciones de mutuo beneficio hay que tratar de encontrar. Algo que a los dos nos convenga. Y si el que está mediando es un tercero, o sea, un mediador o un árbitro, el mediador debe crear un abanico de opciones para dar solución al problema suscitado, partiendo de una visión de mediación centrada en el beneficio mutuo y no en favorecer a una de las partes, evitando así, ese mediador no tiene que hacer juicios de valor y tiene que aportar decisiones que sean fáciles de llevar adelante. Si nosotros somos quienes estamos metidos dentro del conflicto, también, ¿no? Vale esto de mostrar el abanico, un gran abanico de oportunidades, de alternativas, y desde luego ese abanico de alternativas tiene que tener una zona en común para buscar la alternativa que nos convenga a los dos. Criterios. Decíamos recién que el criterio tiene que ser objetivo, e insistir en negociar en base a algún criterio objetivo y no subjetivo, no algo que no esté claro para los que están metidos en el conflicto, sino en algo que los dos nos ponemos bajo este criterio, es decir, lo que tenemos que cuidar es este criterio y no una posición determinada. Es decir, ese criterio objetivo tiene que estar mucho más allá de lo que cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacer. Y ese criterio lo tenemos que respetar los dos. Este criterio tiene que estar por encima de lo que cada uno de nosotros puede advertir sobre el problema. Entonces, acá me acuerdo que, por ejemplo, en el libro de Uri y Fisher, uno de los problemas, por ejemplo, para esto de los intereses, recuerdo que dos personas estaban en una biblioteca, ¿no? Y empezaron a discutir en si abrir o no la ventana. Fíjense qué problema sencillo, ¿no? Qué problema sencillo.
Uno decía, quiero abrir la ventana hasta la mitad, y el otro decía, está bien, quiero abrir la ventana, pero apenas una rendija. Y empezaron a discutir. Uno la abría totalmente o hasta la mitad y el otro la abría apenas. Uno la abría totalmente y el otro apenas. Y se generó la discusión. Hasta que llegó el bibliotecario, la bibliotecaria, y les pregunta cuál era el conflicto de esa discusión, y pensó entonces alternativas, escuchó a las partes, esperó unos minutos y pregunta, a ver, fulanito, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que vos querés? Y ahí se centró en el interés del otro. Yo quiero aire fresco. Y le pregunta al otro, ¿vos qué querés? Yo quiero aire fresco, pero quiero evitar la correntada. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la mediadora o la bibliotecaria? Fue a otra habitación y abrió otra ventana, de modo tal de que haya aire fresco y además que no haya correntada. Es decir, resolvió la problemática buscando otras alternativas. Es decir, buscó alternativas de mutuo beneficio. Bien, a esto le agregaron una quinta alternativa. Primero, recuerden que era focalizarse en los intereses y no en las posiciones, separar a la gente del problema, inventar opciones de mutuo beneficio y, por último, insistir en objetivos claros y criterios que sean claros para todos. Pero además, en posteriores, ellos, con estos 4 pilares armaron un libro y después empezaron a, como en todo, ¿no? Este libro salió allá por los años, creo que fines de los 70, y después empezaron a sumar algunas alternativas. Decían desarrollar además tu banda, es decir, tu mejor alternativa para un acuerdo de negociación. Alternativas si no puedo lograr un acuerdo. Bien, lograr la mayor cantidad de alternativas. Para esto, a ver, voy a seguir con el celular. Perfecto, perfecto. Para esto, otro profesor de Harvard, Michael Wheeler, hablaba de desarrollar 8 alternativas, 8 situaciones para poder resolver un conflicto. Entonces, en los criterios, ¿no? Los criterios para llevar adelante la negociación. Primer momento, establecer una meta provisional, es decir, saber lo que se quiere, pero no restringir tu pensamiento. Es decir, sabemos a dónde queremos ir, pero esta es la plataforma a donde queremos ir como meta, pero aún queremos desarrollar un tema, o sea, dilatar el momento para buscar una solución. La siguiente opción de Michael Wheeler, de estos 8 elementos, como estrategia para esa negociación en base a estos 4 pilares de Uri, era tener un plan B y estar listo para una alternativa si la estrategia inicial fallaba. Es decir, en el momento de la negociación, además de establecer una meta provisional, ¿qué es provisional? Por ahora, la otra alternativa es tener un plan B para llevar adelante la negociación. El tercer elemento para esa estrategia de negociación de Wheeler era imaginar el juego final, es decir, considerar sus metas y trabajar hacia atrás para determinar los mejores caminos para llegar hasta allá. Esto es, proyectar el final y después venir y ver qué recursos tengo, con qué cuento, qué fortalezas, qué debilidades hay, qué recursos tengo, qué recursos no tengo, para poder llegar hasta allá y ver entonces cómo hago este tránsito para llevar adelante esta negociación. La cuarta opción
de esta manera de negociar de Wheeler en base a esto, al método de Harvard, es hacer que el aprendizaje sea una prioridad. Es decir, que en esta negociación, además, yo me enriquezca, que siempre aprenda de todas las situaciones que yo estoy desplegando. Dos conceptos más eran adaptarse cuando usted tiene que, si a él, bueno, que la otra parte hará movimientos que usted no anticipa. Entonces, mantenerse flexible y adaptativo a todo lo que haga el otro en ese proceso de negociación. Y Wheeler decía que piensa como un competidor, piensa en cómo la otra parte podría explotar las aperturas de las que uno proporciona. Y dos posturas más, pensando en cuando uno se retira de esa negociación, la opción de salida. Uno sabe cómo reaccionar ante los desarrollos negativos, saber cuándo uno deja de negociar en este proceso de negociación. Y la última opción es el cierre, todo lo que se dice y lo que se debe para encontrar ese acuerdo. Wheeler se plantea esta pregunta: ¿podría ser que la forma en que piensas sobre negociación te están impidiendo más progreso? Es decir, en definitiva, ese proceso de negociación tiene que estar en base a buscar cuáles son los intereses que tiene cada uno de esas personas y no centrarse en las personas, ver cuáles son los criterios objetivos con los cuales queremos llevar adelante nuestra negociación y ver una alternativa de opciones para enriquecer la propuesta. Lo que tenemos que cuidar siempre, todo esto tiene que estar mediado por una buena comunicación, y lo que tenemos que mantener siempre, y lo más sagrado que tenemos que mantener, es la relación, el vínculo en el largo plazo. El compromiso entonces de este tipo de negociaciones que vamos a ir desarrollando en nuestro próximo encuentro, un poco más estos 8 elementos que tiene Wheeler para llevar adelante la negociación, es el compromiso de buscar alternativas que enriquezcan la propuesta y que agranden esa torta que decíamos para lograr una negociación de ganar-ganar. Como decíamos anteriormente, no es sencillo, pero hay un método. Bueno, la propuesta es conversar un poco de este método, llevar adelante un poco más este método. En nuestro próximo encuentro, entonces, vamos a seguir trabajando esto, pero a partir de el manejo de esos conflictos, a partir de la inteligencia emocional. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? ¿Qué hacemos para enriquecer la propuesta de ese manejo de los conflictos? ¿Cómo estamos hasta acá?